El Señor a veces me hace romper estructuras. A mí me rompió un montón de estructuras. Me rompió tanto que un día crucé esa puerta. Así que quiero compartir una palabra que quizás todos la conozcan. Están en los evangelios, pero me gustó la versión de Lucas. Lucas 23, del 26 al 43. A esta palabra la titulé ¿Cuál es tu decisión? El Señor una vez me llevó a tomar una decisión. ¿Cuál es tu decisión? Y podemos ver en la palabra, comienza del versículo 26 al 31, comienza a describir cuando ya Jesús iba llegando a su muerte. Cuando Jesús estaba llegando al momento donde iba a ser crucificado. ¿Amén? Y comienza la palabra diciendo, dice la palabra, y cuando lo llevaban, echaron mano a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le encargaron la cruz para que llevara detrás de Jesús. Y lo seguía mucha gente del pueblo y de mujeres que se dolían y lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, a las mujeres que se lamentaban, dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos, porque aquí vienen días en los cuales dirán, bienaventuradas las estériles y vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará en el árbol seco? La primera parte, acá Jesús nos estaba hablando de que deciden tomar que alguien lleve la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque si vemos, a Jesús lo habían maltratado, lo habían golpeado. Qué fácil es hablar de que Jesús me hizo libre en esa cruz. Qué fácil es decir, Jesús cargó con mis pecados, pero por tus pecados, por mis pecados, por mis rebeliones, Él sufrió un castigo inhumano. Yo pienso que ninguno podíamos estar preparados a pasar por ese castigo, por ese flagelo. Simón de Cirene tuvo que llevar la cruz de Jesús. ¿Por qué? Por los azotes que había recibido Jesús, por el castigo, por los golpes, por el maltrato, por mí, por vos que estás ahí mirándome desde tu casa, por vos que estás acá. ¿Podés entender realmente el amor de Jesús por vos? Nunca nadie te amó como te amó Jesús. Nunca nadie te amó como te ama Dios. Envió a su Hijo. Él le dijo, no lloren por mí, sino por ustedes. Jesús todo golpeado, todo maltratado, seguía teniendo compasión y amor. ¿Se entiende? ¿Están acá? Árbol verde. ¿Qué quiso decir Jesús? Le están haciendo esto a un inocente. ¿Cuánto más tendríamos que recibir nosotros los pecadores? ¿Cuánto más cada uno de nosotros? En Isaías 53, voy a hacer una pequeña reseña, en distintos versículos, dice que Jesús dejó su trono. El profeta Isaías nos estaba contando lo que iba a hacer Jesús. El Señor se lo había revelado. Jesús iba a dejar su trono. Se iba a volver una naturaleza humana. Siendo Dios mismo, de su trono, tomó una apariencia ordinaria, como somos nosotros, criaturas de Dios, hasta conocer a Jesús. Lo aceptamos y pasamos a ser hijos. ¿Amén? Fue despreciado, desechado, decía el profeta Isaías. Traicionado por sus propios amigos. Aquellos que conocen la historia saben que aún Pedro
Pedro lo negó 3 veces. Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces somos Pedro en ese comportamiento? ¿Cuántas veces, amado, amada, son como Pedro? Quizás no niegues a Jesús, pero tampoco lo presentes. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Amén. Sufrió dolor, aflicción, flagelación, un dolor inmerecido. No se puede explicar. Pero también habla el profeta Isaías que él iba a cargar con nuestras enfermedades, con nuestros dolores. Él cargó con todas tus enfermedades, con todos los dolores de parte del Señor. Amén. Él se hizo impuro por mí, por vos. Pero Él no sufrió por sus pecados. Él sufrió por mis pecados. Hoy le pido al Señor que esta palabra se te revele como me fue revelada a mí. Y aún más, porque seguramente sus pensamientos son más altos que los míos. Pero que hoy el Señor te esté hablando. No fue su muerte, sino mis debilidades, mis rebeliones. Y terminando, Isaías 53 dice, será contado entre los pecadores y llevará sobre sí mismo el pecado de muchos. ¿De quién? De muchos. De todos nosotros, porque Él cargó con los pecados de todos. Y dice, y orará a favor de los pecadores. Aún conocemos la historia, y ahora continuando el relato, vamos a ver que Jesús mismo oró por aquellos soldados que Él entendía que no sabía lo que hacían. Amén. Como segundo punto, vamos a hablar de Jesús y los malhechores que aparecen, ¿no? Dice, continuando la palabra, dice, y también eran conducidos otros 2, que eran malhechores, para ser ejecutados con Jesús. 2 malhechores, 2 pecadores. Amén. Como nosotros. Nosotros tendríamos que, si es por pecado, tendríamos que recibir la misma muerte en aquel tiempo, ¿no? Yo para llevarlos a ese tiempo. Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y echaron suertes para repartirse sus vestidos. Y el pueblo estaba observando, y también los magistrados se burlaban diciendo, ¿salvó a otros? Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo de Dios, el escogido, que se salvara. Y también se burlaban de él los soldados, acercándose, ofreciéndole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también una inscripción encima de él que decía, este es el rey de los judíos. Los malhechores ejecutados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y acá quiero que, si bien tienen un nombre, cada uno, Gestas y Dimas, quiero que pongas tu nombre ahí. Quiero que pongas tu nombre. Decían, lo despojaron de su ropa, humillación, estaba desnudo. Jesús, ese Jesús que nos vino a reconciliar con el Padre. Sí, podemos ablandar la historia y decir, sí, pero Él lo tenía que padecer, porque era su propósito. Ahora, ¿estás dispuesto a padecer vos, yo, por el propósito que Dios tiene en mi vida y en tu vida? Seguramente no va a ser así. ¿Estás haciendo algo con lo que Dios derramó en tu vida? Salvó a otros, no se salva.
¿Por qué no se salva? Se burlaban, admitiendo con ironía que había salvado a otros, porque ellos no creían lo que Jesús había hecho. Ellos estaban en contra. ¿Cómo? Si tiene poder divino no se salva. Tenía un cartel, ahí estaba Jesús. Podemos ver la imagen que ahí estaba Jesús, crucificado. Un Jesús crucificado. Es dura la imagen, es difícil verla. A mí me cuesta mirar. Creo en un Jesús resucitado, pero me cuesta mirar esa imagen cuando entiendo que fue por mí, que fue por vos, que fue por todos nosotros. Había un cartel que decía el rey de los judíos, o sea que revelaba su condenación. Y yo me imagino ahí, Jesús, un esclavo por amor. No quiso beber aún de esa mezcla, como dicen los evangelios, porque no quería hacer más liviano el dolor que debía padecer. No quiso beber el vinagre. Jesús, un experto en dolores. Jesús, en obediencia al Padre. Jesús, mi mejor médico, tu mejor médico. Amén. No se le escapó ni un paciente, pero aún había tiempo para más, mientras Él estaba vivo. Él sanó un montón de enfermos. Jesús se juntaba con los leprosos. Y había sanidades, milagros, pero había tiempo para uno más, antes del mayor milagro de la salvación. Había restaurado, es restaurador, dador de la vida. Siendo rey, se hizo de una condición humana, una apariencia ordinaria, como nosotros. Se hizo culpable por nosotros, por la humanidad. Quizás es duro el mensaje, quizás es dura ver la imagen, pero hoy, déjame decirte que hoy podés tomar una decisión diferente. Ahí estaban los dos soldados, debajo de Jesús, burlándose. Quizás eran más de dos. Había todo un pueblo, había mujeres que lloraban. Y me gusta la versión de Lucas, porque Lucas hace una diferencia entre los dos malhechores. La historia sigue así. Dice en el 39, y uno de los malhechores, que había sido colgado, lo injuriaba, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero interviniendo el otro, reprendiéndolo, dijo, ¿ni aún temes a Dios? ¿Tú que estás en el mismo castigo? Porque nosotros, en verdad, juntamente padecemos por las cosas que hicimos estamos recibiendo. Pero nada impropio hizo. Dos situaciones diferentes, ¿no? Podemos ver que uno de los malhechores tiene un nombre, Gestas. Pero quizás ese nombre muchas veces fui yo. Yo no sé cómo fuiste vos, pero quizás muchas veces ese nombre fui yo. Lo injuriaba, lo insultaba. Le dice, si vos sos el Cristo, ¿por qué no te salvás vos y nos salvás a nosotros? Y el otro lo reprende, ¿no temes a Dios? Dos decisiones diferentes. Y vemos un Gesta enojado. Vemos un Gesta con un corazón resentido. Vemos un Gesta con falta de perdón. Un corazón resentido, déjame decirte, amado, amada, vos que estás en tu casa. Un corazón que guarda rencor, que guarda resentimiento, que guarda amargura. Es una herramienta
fácil de utilizar por el enemigo. Gesta, en su enojo, en su falta de perdón, quizás hacia otro, quizás hacia sí mismo, quizás hacia sus padres, quizás desde chico, porque no tuvo una crianza. Cada uno sabe su situación, pero ¿cuántas veces fuimos gestas? No levanten la mano, pero ¿cuántas veces fuimos gestas? Y eso hacía que Gesta perdiera la posibilidad de darse cuenta que estaba enfrente del Maestro, enfrente del Doctor de doctores, enfrente de tu Redentor, enfrente de aquel que nos vino a salvar para vida eterna, enfrente de aquel que vino a morir por tu vida, enfrente de aquel que no le importó lo que siempre declararon sobre tu vida, lo que siempre declararon sobre tu familia, aquel que no le importó todo lo que declararon, y aun cuando estabas tirado en la tierra y era el único que tenía autoridad para señalarte, estiró su mano para levantarte. Amén. También estaba desnudo. Pero Jesús, ¿por qué estaba desnudo? Por obediencia al Padre. Jesús estaba desnudo por nuestras culpas, por nuestras rebeliones. En cambio, Gesta estaba desnudo por los pecados que sembró en su vida. Era todo fruto del pecado y sus malas decisiones. Muchas veces estamos crucificados por nuestros vicios, por nuestras debilidades, por guardar rencor, por guardar falta de perdón. Dejar que esa raíz de amargura se instale en tu corazón. Yo era rencoroso. Quizás no era vengativo, pero no te hacía mal. Pero si me habías hecho algo, tampoco te ayudaba. Me había criado con un montón de estereotipos sobre mi vida. Me había criado con un montón de cosas que habían declarado sobre mi vida. Y llegó a tal punto que hasta me las creí. Y empecé a vivir esa vida. Porque muchos no conocen que nosotros hoy se nos fue revelado que nuestra boca sirve para bendecir y para maldecir. Que tenemos autoridad, como compartía nuestro hermano Carlitos, como compartía nuestra hermana Natalia, Karina, y yo doy gloria a Dios por ese espíritu que el Señor va confirmando, las alabanzas, la palabra, la intercesión. Que Dios nos dio autoridad para desatar en la tierra como fue desatado en los cielos, y para atar en la tierra como fue atado en los cielos, pero no para atar a maldición. ¿Se entiende? Pero acá hay algo que Dios llegó muy fuerte a mi corazón, que es la decisión de Dimas, que también estaba igual que Gesta, que también estaba pagando por sus pecados, que también estaba ahí desnudo, avergonzado, como yo estuve, como estoy cada vez que voy a la presencia de Dios. Porque si no fuera por su gracia y misericordia, yo no podría estar parado hoy acá arriba, ni siquiera de ese lado alabando a Dios, ni siquiera diciendo por mis cosas, o por mis logros, o por mi forma de ser llegué a ser hijo. No lo podría haber hecho si no fuera por su inmensa misericordia y por su gracia, por la gracia inmerecida, por ese regalo. Y miren lo que dice Dimas. Dice, nada impropio hizo, o sea, estaba reconociendo a Jesús. Pero en el 42 y decía, Jesús,
Yo me lo imagino a Dimas gritando, Jesús, Jesús. Y miren lo que dijo Dimas. Acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. ¿Estás dispuesto hoy a decirle, Jesús, Jesús? Sé que vas a la presencia del Señor y vas desnudo. Dimas reconoce su mugre y la deja de lado. Reconoce su situación de pecador. ¿Por qué? Porque estaba frente al maestro. Ya no dejó de mirar a los soldados, que quizás Gestas lo seguían mirando con actitud de venganza, con actitud de decir, si me podría bajar de esta cruz, lo tomo por mis manos. Porque un corazón dolido, un corazón con amargura, con dolor, con venganza, es una herramienta, como decíamos, en la mano del enemigo. Pero acá Dimas, no le importó las acusaciones de los soldados, no le importó las ataduras, no le importó sus vicios. Conociendo su condena, él intenta defender a Jesús. En la humanidad, porque Jesús no necesitaba que nadie lo defendiera. Lo entendemos hoy. Ahora, ¿qué decisión diferente a la de Gestas, ¿no? ¿Qué decisión diferente que toma? Ahora, el Señor me llevaba a esto. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Cuál es la decisión que vos vas a tomar hoy? Los dos tuvieron la misma posibilidad, la de arrepentirse, reconocer su situación y pedir perdón. Acá no dice que Dimas lo hizo, pero sí exclamó a Jesús. ¿Qué hizo Dimas? Reconoció a Jesús. ¿Estás reconociendo a Jesús en tu vida? ¿Estás reconociendo a Jesús, aquel que te libertó, aquel que pagó por vos? Dimas quería recibir el favor del médico de médicos. Quería recibir el favor de Jesús. Quería ser sanado. Quería que Jesús lo liberte. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Gestas, su decisión fue para muerte eterna. En cambio, la de Dimas fue para vida eterna. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero Jesús, en su misericordia y en su gracia, algo que no tenía un tiempo definido, porque no es un tiempo definido, acuérdate de mí. Si en algún momento te acuerdas, José se lo dijo al copero, acuérdate de mí. Y pasó mucho tiempo. Jesús lo transforma en un hoy, en una hora. Porque mire cómo le contesta. Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué importante. Iglesia, vos que estás en tu casa, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a seguir atado a las raíces de amargura, a la falta de perdón, al rencor? ¿Vas a seguir atado a tus pruebas, a tus luchas? ¿O vas a permitirle al Señor? Porque Jesús estaba cargando con esos pecados de Gestas. Pero Gestas no lo reconocía. Gestas nunca lo reconoció. Si quieren ir subiendo los músicos. Gestas no lo reconoció. Pero Dimas sí. Y Dimas salvó su vida. Mejor dicho, Jesús salvó la vida de Dimas.
como hoy quiere salvar la tuya. ¿Estás dispuesto ahí donde estás? Iglesia, yo te animo a que cierres tus ojos. Yo te animo a que ahí donde estás cierres tus ojos. Y si mucho tiempo fuiste gestas, si mucho tiempo estuviste atado a falta de perdón, a raíz de amargura, no sé cómo fue tu vida, pero sí conozco la mía. Pero hay alguien que conoce la vida de cada uno de nosotros. Déjame decirte, a vos que estás en tu casa, o vos que estás hoy acá, déjame decirte esto, que vos no sos un accidente, que vos sos un propósito del Señor. Y hoy está Jesús crucificado. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, ahí donde estás con tus ojos cerrados, tratá de llevar esa imagen de un Jesús crucificado. Y poné tu nombre ahí. Estás desnudo. Cada vez que voy a la presencia del Señor, estoy desnudo. Cada vez que voy a la presencia del Señor, tengo que decir gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, por tu amor inmerecido, por ese amor incondicional. Porque cuando nadie vio nada, Jesús, Dios, vio un propósito. Cuando nadie daba nada, Dios vio un propósito en tu vida. No dejes que el enemigo te mienta más. No dejes que el enemigo te traiga esas mentiras. Como hoy hablaba nuestra hermana, las cosas son hechas nuevas. Y hoy el Señor se presenta delante de tu vida y te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir acarreando todo este dolor, toda esa carga, todo ese daño que te hicieron? ¿O se lo vas a entregar a Él? ¿Estás dispuesto a gritar como gritó Dima? ¡Jesús! ¡Jesús! Acuérdate de mí. ¿Saben cuántas veces gritaba como un niño, pero era dentro mío? Y ese grito nadie lo escuchaba. Hasta que un día Jesús lo escuchó. Me quebrantó, me quebró, me expuso, porque me mostró toda mi basura, me mostró todos mis pecados, me mostró la vida que llevabas. ¿Estás dispuesto hoy a tomar esa decisión como Dimas y gritar, Jesús, acuérdate de mí? Y que Jesús pueda decir, desde hoy, tu nombre estará anotado en el libro de la vida. ¿Estás dispuesto a que hoy el Señor entre a tu corazón? Si estás dispuesto, levanta tu mano al Señor. Si estás dispuesto a levantar tu mano ahí donde estás, gloria a Dios. Si estás dispuesto ahí donde estás, levanta la mano bien alta, que el Señor te vea. Es un acto de fe. Gloria al Señor. Yo invito a toda la iglesia que me acompañe en una oración. A toda la iglesia que esté ahora orando. Y que sea el Señor que a través de mi boca lo esté guiando en esta oración. Amén. Repetí conmigo. Padre amado, Padre bueno, Jesús, hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame, Jesús. Perdóname. Hoy decido perdonar a todos los que me hicieron mal. En el nombre de Jesús, suelto perdón y me hago libre
En el nombre de Jesús. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.